Un guerrero se presentó ante su enemiga con un bebé moribundo en brazos, dejando atrás orgullo y viejas venganzas. Ambos cargaban las cicatrices de un pasado sangriento y la desconfianza de ser enemigos, pero en medio del dolor, encontraron la sanación en la compasión del otro y en un niño inocente que, sin saberlo, los eligió para ser su nueva familia. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En las áridas tierras de Durango, donde el viento soplaba con una fuerza que parecía querer arrancar el alma de la tierra, un guerrero apache caminaba con el peso de la desesperación sobre sus hombros. En sus brazos, envuelto en una manta raída, yacía el frágil cuerpo de su hijo, Mateo. Una vida de apenas 4 lunas que se extinguía con cada débil suspiro. Kael, cuyo nombre alguna vez fue sinónimo de orgullo y batalla, era ahora la viva imagen de la derrota, un padre dispuesto a arrodillarse ante sus enemigos con tal de salvar a su pequeño. El sol del atardecer teñía el cielo de un rojo sangriento, presagiando el final de otro día sin esperanza. Llevaban 3 días caminando, 3 días en los que el llanto del bebé se había transformado en un quejido casi inaudible, un sonido que helaba la sangre de Kael más que cualquier grito de guerra. A lo lejos, como una ilusión creada por el calor y la angustia, vio la silueta de una pequeña hacienda, una solitaria construcción de adobe y madera que se aferraba a la vida en medio de la nada. Sabía lo que significaba acercarse. Significaba la muerte casi segura. Los de su pueblo y la gente de ese lugar eran como el fuego y el agua, destinados a destruirse mutuamente. Pero cuando miró el rostro pálido y arrugado de Mateo, todo orgullo, todo odio, se desvaneció. Las últimas palabras de su esposa resonaron en su mente. Sálvalo, a cualquier precio. Y ese precio, ahora lo entendía, era su propia alma. Con el corazón martilleándole en el pecho, avanzó. La mujer lo vio cuando estaba a menos de 100 metros. Elena se encontraba recogiendo unas hierbas secas cerca de la casa, su figura delgada y fuerte, endurecida por el trabajo y la soledad. Al verlo, su cuerpo se tensó como la cuerda de un arco. El miedo, un miedo antiguo y visceral, se apoderó de sus ojos. Dejó caer su canasta y corrió hacia la casa, no para esconderse, sino para buscar el arma que siempre mantenía cerca. Momentos después, el cañón de un rifle apareció en la pequeña ventana junto a la puerta. «¡Detente!», gritó ella, su voz firme pero con un temblor que no pudo ocultar. Un paso más, y disparo. Kael se detuvo en seco. Levantó una mano lentamente, una señal universal de paz que se sentía extraña y amarga. Con la otra, apretó a Mateo contra su pecho. El débil quejido del bebé se intensificó, como si sintiera la tensión mortal en el aire. «No vengo a hacer daño», dijo Kael en un español tosco, aprendido en sus años de cautiverio en una misión. Las palabras le sabían a ceniza. Mi hijo se muere». Hubo un largo silencio, roto solo por el viento y el llanto lastimero de Mateo. Desde su posición, Kael podía ver cómo temblaba ligeramente el cañón del rifle. «Tu hijo», la voz de Elena había perdido un poco de su dureza, reemplazada por una nota de incredulidad. «Tiene hambre», gritó Kael, y por primera vez en años, sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. El gran guerrero Kael, suplicando. «Su madre está muerta. Lleva 3 días sin comer. Por favor». La última palabra se le atascó en la garganta, un nudo de humillación y desesperación. Un guerrero apache pidiendo por favor a una mujer mexicana. Sus ancestros debían estar revolviéndose en sus tumbas. El rifle desapareció de la ventana. La puerta de la hacienda se abrió con un lento crujido, y Elena salió, todavía con el arma en las manos, pero ahora apuntando hacia el suelo. Mantuvo una distancia prudente, sus ojos fijos en él, buscando cualquier señal de engaño. «¿Cómo sé que no es una trampa?», preguntó, su voz ahora más baja, más cautelosa. Kael no respondió con palabras. En lugar de eso, se arrodilló lentamente en el suelo polvoriento. Con un cuidado infinito, apartó la manta que cubría el rostro de Mateo. El bebé estaba demacrado, su piel pálida y pegada a los pequeños huesos, su pecho subiendo y bajando con un esfuerzo visible. Elena dio un paso involuntario hacia adelante. Un jadeo ahogado escapó de sus labios.
Kael vio algo cambiar en su expresión. No era compasión, todavía no. Era reconocimiento, era el dolor de una herida antigua que volvía a abrirse, como si estuviera viendo un fantasma que conocía demasiado bien. «Por favor», murmuró Kael de nuevo, y esta vez las lágrimas sí cayeron, trazando surcos en el polvo de su rostro y goteando sobre la frente de su hijo. «Yo pagaré cualquier precio, que tu gente me mate, que me cuelguen, pero él no puede morir por mis pecados». Elena bajó el rifle completamente. Se acercó unos pasos más, sus ojos clavados en el bebé. Kael pudo ver la terrible batalla que se libraba dentro de ella, un conflicto que amenazaba con desgarrarla. «¿Cuánto tiempo tiene?», preguntó ella. Su voz apenas un susurro. 4 lunas, respondió Kael. Nació al final del invierno. Ella se quedó inmóvil, estudiando al bebé moribundo. Luego, de manera abrupta, como si hubiera tomado una decisión en contra de su propia voluntad, se dio la vuelta y caminó hacia la casa. «Entra», dijo sin mirarlo, «pero si intentas algo, te juro que te mato. Y si tienes amigos esperando en las rocas, también los mato a ellos». Kael se puso de pie. Sus piernas temblaban por el agotamiento y el alivio. Siguió a la mujer hacia la puerta abierta, un umbral que separaba el mundo de la muerte segura del de una posibilidad incierta. La pesada puerta de madera se cerró detrás de ellos, sumiendo la entrada en una penumbra. Kael abrazó a su hijo con fuerza, preguntándose si acababa de entrar en un refugio o en una tumba mucho más cruel que el desierto que había dejado atrás. En el tenso silencio de la habitación, el único sonido era el de un niño alimentándose del pecho de la enemiga de su madre. El interior de la hacienda era humilde pero limpio, un único y gran espacio que servía de cocina, comedor y dormitorio. Un fuego danzaba en la chimenea de piedra, arrojando sombras parpadeantes sobre las paredes de adobe y sobre los 2 extraños unidos por la necesidad. Elena sostenía a Mateo con una rigidez que contradecía la ternura del acto. Con los ojos cerrados, luchaba contra una avalancha de recuerdos. El calor del pequeño cuerpo contra el suyo, la succión de sus labios, todo le recordaba al hijo que había perdido, un bebé nacido en silencio, cuyo llanto nunca había llenado esa misma habitación. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, una perla de dolor en un mar de odio. Odiaba al hombre que estaba al otro lado de la habitación por obligarla a revivir ese trauma, pero una parte de ella, una parte que creía muerta, se aferraba a la vida que sentía en sus brazos. Kael permanecía de espaldas, como ella le había ordenado. No se atrevía a moverse, apenas a respirar. Escuchaba los pequeños ruidos de su hijo, sonidos que no había oído en días, y cada uno era una gota de esperanza en su desierto de desesperación. Sabía el sacrificio que esta mujer estaba haciendo, un sacrificio que iba más allá de la simple caridad. Le estaba dando a su hijo un pedazo de su propio dolor, y él nunca podría pagárselo. Cuando Mateo, saciado por primera vez en días, se quedó dormido, Elena lo envolvió cuidadosamente en una manta y se lo entregó a Kael sin mirarlo a los ojos. «Afuera», dijo ella, su voz tan fría como la piedra. «Hay un cobertizo junto al corral. Dormirás allí. Por la mañana, empezarás a trabajar. Cada gota de leche que reciba tu hijo, te la ganarás con el sudor de tu frente». Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Kael asintió, sin decir una palabra. Tomó a su hijo y salió a la noche fría de Durango. El cobertizo era poco más que un refugio contra el viento, pero para él era un palacio. Acunó a Mateo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el ritmo tranquilo de su respiración, y supo que había tomado la decisión correcta. Los días siguientes se instalaron en una rutina tensa y silenciosa. Al amanecer, Kael ya estaba de pie. Elena salía, le entregaba a Mateo para que lo alimentara, y luego le asignaba las tareas del día. No había conversación, solo órdenes cortas y la obediencia silenciosa de Kael. Él reparó la cerca del corral, cuyas maderas se habían podrido por el tiempo y la negligencia. Reforzó el pozo, asegurando que el agua, tan preciosa en esas tierras, no se contaminara. Sus manos, acostumbradas a la tensión de un arco o al frío acero de un cuchillo,
Se movían con una destreza sorprendente al manejar el martillo y la sierra. Elena lo observaba desde la distancia, mientras realizaba sus propias tareas. Lo veía trabajar sin descanso, con una paciencia y una meticulosidad que la desconcertaban. Esperaba ver la brutalidad de un guerrero, la impaciencia de un salvaje. En cambio, veía la concentración de un artesano. Veía a un hombre que construía, que reparaba. Poco a poco, sin que ella se diera cuenta, la imagen del monstruo que había matado a su familia comenzó a desdibujarse, reemplazada por la del hombre que trabajaba bajo el sol abrasador para salvar a su hijo. Una tarde, mientras Kael sostenía a Mateo después de que éste hubiera comido, ocurrió algo inesperado. El bebé, que hasta entonces solo había dormido o llorado, abrió los ojos y miró a su padre. Y entonces, una pequeña y débil sonrisa se dibujó en sus labios. Fue un gesto minúsculo, casi imperceptible, pero para Kael fue como si el sol hubiera salido en mitad de la noche. Una risa ahogada y llena de alivio escapó de su pecho. Elena, que salía de la casa en ese preciso instante, se detuvo en seco. Vio la sonrisa del niño y la expresión de pura alegría en el rostro del guerrero. Por un segundo, olvidó quiénes eran. Olvidó el pasado, el odio, el miedo. En ese instante, solo eran dos personas compartiendo el milagro de una vida que se aferraba a la esperanza. Sus ojos se encontraron por encima de la cabeza del bebé. Fue una mirada breve, cargada de una emoción que ninguno de los dos supo nombrar, antes de que ambos apartaran la vista, incómodos y avergonzados por esa repentina conexión. Esa noche, mientras cenaban en silencio como de costumbre, Elena rompió la rutina. Dejó su cuchara en el plato y miró a Kael, que comía al otro lado de la pequeña mesa. La pregunta que había estado rondando en su mente durante días finalmente salió a la luz, rompiendo la barrera de su silencio autoimpuesto. ¿Dónde aprendiste a hacer esas cosas? Una pregunta sencilla, lanzada al aire quieto de la noche, puede tener el poder de derribar los muros más sólidos. La de Elena lo hizo. Kael levantó la vista de su plato, sorprendido no tanto por la pregunta en sí, sino por el hecho de que ella la hubiera formulado. Era la primera vez que mostraba una curiosidad genuina por él como persona, no como una amenaza o una herramienta. Dudó por un momento. Los recuerdos eran un territorio plagado de fantasmas. En una misión, respondió finalmente. Su voz era un murmullo grave. Cuando era un niño, los soldados mataron a mi gente y a mí me llevaron. Los padres me enseñaron su lengua y sus oficios. Decían que era para civilizarme. Había un amargo matiz en esa última palabra, una herida que el tiempo no había cerrado. Le contó brevemente sobre los años que pasó atrapado entre dos mundos, sin ser ya del todo apache, pero nunca aceptado como uno de ellos. Un paria con las manos hábiles de un carpintero y el corazón perdido de un guerrero. Elena escuchaba en silencio, procesando esa información. El hombre que tenía delante no era el salvaje ignorante que había imaginado. Era alguien que, como ella, había sido despojado de su mundo, alguien a quien le habían arrebatado su identidad. Un inesperado brote de empatía surgió en su pecho. ¿Y tu esposa?, preguntó ella, su voz más suave esta vez. ¿Cómo murió? El rostro de Kael se ensombreció, el dolor fresco como una herida recién abierta. Nita, susurró el nombre como una oración. Era la luz de mi vida. Fue asesinada en una incursión, no por apaches, sino por su propia gente. Soldados mexicanos. Llegaron al amanecer, buscando oro donde no lo había. Su voz se quebró. Quemaron nuestra aldea. La sostuve en mis brazos mientras se iba. Me hizo prometer que salvaría a Mateo, que encontraría una manera de vivir en paz. Hizo una pausa, mirando el fuego como si viera en él los rostros de su pasado. Desde entonces, solo ha habido más violencia. Hay hombres, cazadores de recompensas, como ese tal Ricardo Vargas, del que se oyen rumores, que matan a nuestra gente por unas pocas monedas. El odio solo engendra más odio. Por primera vez, Elena vio en él un reflejo de su propio dolor, la misma pérdida, el mismo vacío. Ambos eran supervivientes de una guerra no declarada que consumía todo lo que amaban. Sintiendo esa frágil conexión, esa comunión en el duelo, se sintió lo suficientemente segura para compartir su propia carga. Mi familia, comenzó, su voz temblorosa, también fue en una incursión, hace 10 años. Eran apaches. Mientras hablaba,
Los detalles de esa noche terrible volvían a ella con una claridad espantosa. Llegaron con la cara pintada, gritando como demonios. Mataron a mi esposo, a mis padres. Su mirada se perdió en la distancia. Y a mi hermano pequeño, Tomás, mientras Elena describía la pesadilla, observaba a Kael. Vio cómo su cuerpo se tensaba. Vio cómo apartaba la mirada, incapaz de sostener la suya. Vio un tic en su mandíbula, un músculo contraído por una tensión insoportable. Al principio, pensó que era empatía, que su historia le recordaba a la suya propia. Pero había algo más, algo oscuro. Llevaban pinturas de guerra rojas y negras, una franja a través de los ojos. Continuó ella, su voz ahora más aguda, probándolo, observando cada una de sus reacciones. El líder llevaba una pluma de halcón en el pelo. Kael se estremeció violentamente, un movimiento casi imperceptible, que no escapó a la afilada mirada de Elena. La incipiente confianza en su pecho se heló, reemplazada por una sospecha fría y aterradora. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. «Tú estabas allí», dijo ella, no como una pregunta, sino como una afirmación. Su voz era un susurro helado. Kael no respondió. Se quedó inmóvil, como una estatua de piedra, su rostro una máscara de agonía. «Mírame», exigió Elena, golpeando la mesa con el puño. «Mírame y dime que no es verdad». Lentamente, como si le costara un esfuerzo sobrehumano, Kael levantó la cabeza. En sus ojos, Elena no vio la malicia de un asesino, sino la vergüenza de un alma atormentada. Y en esa mirada, ella encontró su respuesta. El hombre que había salvado a su hijo, el hombre con quien acababa de compartir un momento de duelo, había sido uno de los monstruos de su peor pesadilla. El clímax de su confesión no fue un grito, sino un susurro roto. Empujado por la mirada acusadora de Elena, Kael finalmente admitió la verdad con una agonía palpable. «Yo estuve allí». El mundo de Elena se hizo añicos. El calor del fuego pareció desvanecerse, dejando solo un frío glacial. Todo el calor, toda la empatía que había comenzado a sentir, se convirtió en cenizas. Se levantó lentamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. El frágil puente de confianza, que habían construido con tanto cuidado durante días, se derrumbó en un instante. Él era, después de todo, el monstruo que siempre había creído que era. Miró a Kael, y sus ojos, que momentos antes contenían una chispa de comprensión, ahora ardían con un odio renovado y una traición devastadora. «Fuera de aquí», susurró, su voz rota por el dolor y la rabia. «Sal de mi casa». Expulsado a la fría noche, Kael no huyó. El instinto le gritaba que corriera, que se adentrara en las sombras de las montañas donde era un rey. Pero el llanto ahogado de su hijo, audible incluso a través de los gruesos muros de adobe, era una cadena más fuerte que cualquier grillete. Así que se quedó. Se sentó con la espalda contra la pared exterior de la casa, justo debajo de la ventana de la habitación donde dormía su hijo, y se convirtió en un guardián silencioso. Su destino, y el de Mateo, ahora descansaban enteramente en las manos de la mujer cuya vida él mismo había ayudado a destruir. El viento del desierto lo azotaba, pero el frío que sentía en los huesos no era nada comparado con el hielo que se había apoderado de su alma. Dentro, Elena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. La rabia y la traición eran un veneno que le quemaba las venas. El monstruo de sus pesadillas no solo era real, sino que había dormido bajo su techo, había comido en su mesa. Quería odiarlo. Necesitaba odiarlo con toda la fuerza de su ser. Pero cada vez que el odio amenazaba con consumirla, un quejido proveniente de la cuna improvisada junto al fuego la devolvía a la insoportable realidad. Mateo, el niño inocente, el hijo del monstruo, el niño que, sin la leche de ella, moriría. Se asomó a la ventana, apartando apenas la tela que servía de cortina. Lo vio allí abajo, una silueta acurrucada contra el muro, inmóvil bajo la luz pálida de la luna. No parecía un demonio sediento de sangre, parecía un hombre roto, un padre vencido por el duelo, que temblaba de frío pero se negaba a abandonar su puesto. La imagen chocaba violentamente con los recuerdos de los rostros pintados y los ojos llenos de furia de aquella noche terrible. ¿Podían ambas imágenes pertenecer al mismo hombre? La noche fue una tortura para los dos. Para él, fue una penitencia bajo las estrellas. Para ella, una batalla en el infierno de su propia mente. Al amanecer,
Con los primeros rayos de sol tiñendo de gris el horizonte, Elena no pudo más. Salió de la casa, su rostro pálido y demacrado por la falta de sueño. Kael se puso lentamente en pie al verla, su cuerpo entumecido por el frío, esperando su juicio final. La rabia de Elena no se había ido, pero ahora estaba mezclada con una dolorosa necesidad de entender. ¿Por qué?, preguntó, su voz ronca. Si estabas allí, si eras uno de ellos, ¿por qué intentaste salvar a mi hermano? Kael bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a los ojos de ella. No lo sé, respondió honestamente. Éramos furia, éramos venganza. Estábamos ciegos de dolor por lo que su gente le había hecho a la nuestra. Pero entonces, en el granero, oí el grito de un niño. Y en medio de toda esa locura, ese sonido me atravesó. Vi su rostro. Era solo un niño, como los que yo había perdido. Rompí la puerta, pero ya era demasiado tarde. Su voz se ahogó en un susurro de autodesprecio. Llegué tarde para salvarlo a él, como llegué tarde para salvar a mi esposa. Es el fracaso que me define. Elena lo escuchó. Cada palabra era como un golpe en el pecho. No había excusas en su voz, no había justificación. Solo la cruda y dolorosa verdad de un hombre que odiaba a la persona que había sido. El odio de Elena, tan puro y simple la noche anterior, ahora se sentía complicado, sucio. Odiar al monstruo era fácil. Pero ¿cómo odias a un hombre que se odia a sí mismo con más fervor que tú? Se quedó en silencio por un largo tiempo, mientras el sol se elevaba sobre las montañas distantes. Mateo comenzó a llorar dentro de la casa, un llanto de hambre que era a la vez una súplica y una sentencia. Finalmente, Elena tomó una decisión. No fue un acto de perdón. El perdón era algo que quizás nunca podría darle. Fue un acto de elección. La elección de no dejar que el pasado destruyera el único atisbo de futuro que tenía, por muy frágil que fuera. Lo que hiciste, dijo ella, su voz firme, cada palabra pesada como una piedra, es imperdonable. Kael cerró los ojos, aceptando el veredicto. Pero, continuó ella, y él los abrió de golpe. Lo que estás haciendo ahora, por Mateo, importa más. Puedes entrar. Kael la miró, incrédulo, buscando cualquier señal de que fuera una trampa, pero solo vio una profunda y agotada tristeza. Asintió lentamente. Un nudo de emoción en su garganta le impedía hablar. Cuando Kael cruzó de nuevo el umbral de la puerta, una paz frágil pero profunda se instaló entre ellos. No era la paz de la absolución, sino la del reconocimiento mutuo de sus heridas, un armisticio en su guerra personal. Sin embargo, en la lejanía, una nube de polvo que se levantaba en el horizonte anunciaba que su aislado mundo estaba a punto de ser invadido. La frágil paz que habían construido fue destrozada por el sonido de cascos de caballos acercándose. La nube de polvo que habían visto en el horizonte no era una caravana de mercaderes ni un espejismo del desierto. Eran 4 jinetes, figuras oscuras y amenazantes, que se recortaban contra el sol del mediodía. Se movían con la confianza letal de los lobos que han olfateado a su presa. Kael, que estaba dentro calmando a Mateo, se asomó por una rendija de la ventana. Su cuerpo se tensó al instante, su mano buscando instintivamente un arma que no tenía. Reconoció al hombre que cabalgaba al frente. Ricardo Vargas, un hombre cuya crueldad era una leyenda susurrada con miedo alrededor de las fogatas, tanto en las aldeas apaches como en los pueblos mexicanos. «Quédate dentro con el niño», le ordenó a Elena en un susurro urgente. «No hagas ningún ruido». En el video anterior les conté una historia muy intensa sobre una mujer embarazada y herida que arriesgó su vida para salvar a un apache que moría de sed en el desierto. En este video, veremos cómo esa misma mujer rescató a un hombre apache y qué sucedió con sus vidas después. Pero Elena ya no era la mujer asustada que se escondía del mundo. Tomó el rifle que ahora parecía una extensión de su propio brazo. «Esta es mi casa», dijo con una frialdad que sorprendió incluso a Kael. «Yo me encargo». Abrió la puerta y se plantó en el umbral, el rifle sostenido con naturalidad, apuntando al suelo, pero listo para ser levantado en un instante. Los jinetes se detuvieron a una distancia respetuosa. Ricardo Vargas sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos y calculadores. Se quitó el sombrero en un gesto de falsa cortesía. «Buenas tardes, señora».
dijo con una voz melosa que contrastaba con su apariencia ruda. Mi nombre es Ricardo Vargas. Mis hombres y yo estamos buscando a un indio, un apache, alto, con una cicatriz en la ceja izquierda. Ha estado causando problemas en la región. ¿No lo habrá visto por casualidad? La descripción era perfecta. Elena sintió un nudo de hielo en el estómago, pero su rostro permaneció impasible. No he visto a nadie, respondió secamente. Vivo sola, y no me gustan las visitas. La sonrisa de Vargas se amplió. Entiendo. Una mujer sola debe ser cautelosa, pero es extraño. Encontramos sus huellas no muy lejos de aquí, huellas de mocasines, y parece que se dirigían directamente a su propiedad. Hizo un gesto con la cabeza hacia la cerca que Kael había reparado. Y dígame, señora, ¿quién le ha hecho un trabajo tan bueno en esa cerca? Hacen falta manos fuertes para eso. Elena apretó el rifle con más fuerza. Mi esposo lo hizo. Antes de morir, mintió. Su voz sonaba firme. Ah, su esposo, repitió Vargas, saboreando la mentira. Miró a uno de sus hombres, un joven llamado Miguel, que desvió la mirada, visiblemente incómodo. Es una lástima, porque también hemos oído que usted enviudó hace más de 10 años. El juego había terminado. La cortesía se desvaneció, dejando al descubierto la brutalidad que había debajo. Mire, señora Grant, sé que está ahí dentro. Puedo olerlo. El miedo tiene un olor muy particular. Dentro, Kael escuchaba cada palabra. Se movía en silencio, colocando a Mateo, que dormía profundamente, en la seguridad del sótano. Cada instinto de guerrero le gritaba que saliera y luchara, que muriera protegiendo a su hijo, pero sabía que eso era lo que Vargas quería. Su única oportunidad era la mujer que estaba en la puerta, la mujer que en ese momento se había convertido en un escudo inesperado. La paciencia de Vargas llegó a su fin. Su rostro se endureció, la falsa amabilidad reemplazada por una máscara de crueldad. Se lo diré una última vez, mujer, entrégueme al apache. Hay una buena recompensa por él, vivo o muerto. Se la daré a usted, como compensación por las molestias. Hizo una pausa, dejando que la amenaza flotara en el aire pesado. Si se niega, mis hombres y yo quemaremos esta hacienda hasta los cimientos, y nos aseguraremos de que usted esté dentro cuando lo hagamos. Era el ultimátum. La línea final había sido trazada en el polvo. La vida o la muerte, la traición o la lealtad. Elena sintió el sudor frío recorrer su espalda, pero también sintió una oleada de furia protectora que nunca antes había conocido. Este lugar, estos muros, este niño, eran suyos. Eran todo lo que le quedaba en el mundo. Lanzó una rápida mirada hacia el interior de la casa, hacia la penumbra donde sabía que Kael estaba escuchando. Sus ojos se encontraron por un instante. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso. Estaban juntos en esto. Elena se giró de nuevo hacia Vargas, su rostro una máscara de resolución de acero. Con un movimiento deliberado y desafiante, levantó el rifle y lo amartilló. El sonido metálico y seco resonó en el silencio del mediodía, un sonido final e irrevocable. Esta es mi casa, declaró, su voz clara y fuerte. Largo de mis tierras. El primer disparo resonó en el aire, no como el estruendo de un trueno que anuncia la guerra, sino como un chasquido seco y definitivo, el punto final que cancelaba cualquier posibilidad de paz. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. La sonrisa de Ricardo Vargas se desvaneció, reemplazada por una mueca de puro odio. Fuego, rugió, y el aire explotó en una sinfonía de disparos. La bala inicial astilló el marco de la puerta, a centímetros del rostro de Elena. Antes de que el eco se apagara, la mano de Kael la agarró con una fuerza férrea y tiró de ella hacia el interior de la casa, justo cuando una segunda y tercera bala se incrustaban en la madera donde ella había estado. «¡El arcón!», gritó Kael, y sin necesidad de más palabras, ambos se lanzaron sobre el pesado baúl de madera que contenía las posesiones de la familia de Elena. Con un esfuerzo combinado, empujaron el mueble contra la puerta. El sonido de la madera raspando el suelo de tierra fue ahogado por el incesante tiroteo. La hacienda, antes un refugio silencioso, se había convertido en una trampa mortal. Afuera, Vargas dirigía a sus hombres con una calma aterradora. «No la maten todavía», gritó, disfrutando del momento. «Quiero que vean cómo su mundo se convierte en cenizas. Manténgalos ocupados.
El interior de la casa se transformó en un campo de batalla. Kael se movió con una agilidad felina, una gracia letal que Elena nunca había visto. Ya no era el granjero paciente, ni el padre afligido. Era el guerrero en su elemento. Le indicó a Elena la ventana trasera, una pequeña abertura que daba al corral. «Cubre esa», susurró. Él tomó la ventana delantera, la más expuesta. Y así, lucharon. Lo que antes había sido una convivencia forzada y silenciosa, ahora era una colaboración perfecta, nacida de la necesidad más primordial: sobrevivir. Su comunicación era casi telepática. Un gesto de la cabeza de Kael era suficiente para que Elena entendiera que debía agacharse. Una mirada rápida de ella le advertía de un movimiento en su flanco ciego. Se convirtieron en una extensión el uno del otro. Dos a la izquierda. Junto al pozo, susurraba Kael, su voz un gruñido bajo, y el rifle de Elena respondía con un estruendo ensordecedor que hacía llover astillas sobre los atacantes. «Están rodeando por el lado del granero», advertía ella, y Kael se deslizaba como una sombra hacia una grieta en la pared de adobe, listo para interceptarlos. El olor a pólvora llenó el aire, espeso y sofocante, mezclándose con el polvo que se levantaba con cada impacto de bala. Desde su perspectiva, Kael sentía una extraña mezcla de furia y admiración. Furia contra sí mismo por haber traído esta destrucción a la puerta de la única persona que lo había ayudado, y una profunda admiración por la mujer que luchaba a su lado. La había visto temblar de miedo, la había visto llorar de dolor, pero ahora, con el rifle en sus manos, no había ni rastro de duda. Disparaba con una precisión fría. Sus movimientos eran económicos y decididos. Estaba defendiendo más que su vida. Estaba defendiendo su elección. Mientras el sol descendía, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y púrpuras, la intensidad del ataque disminuyó. Los disparos se volvieron más esporádicos. Era una calma tensa, más aterradora que el propio combate. «¿Qué están haciendo?», susurró Elena, recargando el rifle con manos temblorosas pero firmes. «Esperan a la noche», respondió Kael, sus ojos fijos en la oscuridad creciente. La oscuridad les da ventaja, pero Vargas era demasiado impaciente para esperar. Su voz, distorsionada por la rabia, rompió la calma. «Se acabó el tiempo, mujer. Te di una oportunidad». Y entonces, vieron el primer destello anaranjado en la oscuridad. Una antorcha fue encendida, luego otra. «Ahora», gritó Vargas. El primer proyectil de fuego surcó el aire nocturno como una estrella fugaz y malévola. Era una flecha, envuelta en trapos empapados en aceite, que se clavó con un golpe sordo en el techo de madera seca de la hacienda. Por un momento, solo fue un punto brillante en la oscuridad. Luego, una pequeña llama lamió la madera, creció, y con la ayuda del viento, se convirtió en una hoguera rugiente. Pronto, una lluvia de fuego cayó sobre la casa. La batalla contra los hombres se convirtió en una batalla desesperada contra el infierno. Kael y Elena corrieron para apagar las llamas con las pocas mantas que tenían, pero era como intentar vaciar el océano con una cuchara. El fuego se extendió con una rapidez aterradora, devorando la madera vieja que había sido el esqueleto del hogar de Elena durante generaciones. El crepitar de las llamas se unió al de los disparos, creando una cacofonía de destrucción. El calor se volvió una presencia física, una bestia que les robaba el aire y les quemaba la piel. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. «Mateo», gritó Elena, el pánico finalmente rompiendo su coraza de acero. Kael corrió hacia la trampilla del sótano mientras las llamas lamían las paredes de la sala principal. Regresó segundos después con el niño en brazos, envuelto en una manta húmeda. Mateo lloraba, un llanto agudo y aterrorizado. «Tenemos que salir», gritó Kael por encima del rugido del fuego. «La puerta de atrás», pero cuando se acercaron, una ráfaga de disparos atravesó la madera, obligándolos a retroceder. Estaban rodeados, atrapados en una pira funeraria. Fue entonces cuando oyeron un crujido siniestro sobre sus cabezas, un sonido profundo y desgarrador como el de un hueso gigante rompiéndose. Una de las vigas principales del techo, negra y carbonizada, cedió con un gemido atronador, se partió por la mitad, y una cascada de tejas, madera ardiendo y brasas,
cayó sobre la sala principal, bloqueando por completo cualquier escapatoria. El mundo de Elena se redujo a una única habitación que se encogía, llena de humo, con el fuego avanzando por un lado y las balas esperando por el otro. En medio del caos, con las chispas bailando a su alrededor como luciérnagas infernales, Kael miró a Elena. En sus ojos, reflejando las llamas, no había rendición, solo la pregunta silenciosa. ¿Y ahora qué? Elena tosió. El humo le desgarraba la garganta. Miró el suelo de madera debajo de sus pies, el lugar que ocultaba su última y más desesperada posibilidad. Hay una última salida, dijo, su voz ahogada por el humo y la desesperación. Pero también podría matarnos. Desde las cenizas de su hogar, se arrastraron hacia las entrañas de la tierra, depositando su única esperanza de supervivencia en un túnel oscuro y sofocante, construido años atrás para una guerra diferente. Aquí, gritó Elena por encima del rugido del fuego, señalando una pesada losa de piedra en el suelo de la cocina que siempre había estado oculta bajo una alfombra de piel de oso. Juntos, con los músculos tensos por el esfuerzo y la desesperación, lograron levantarla, revelando una boca negra que exhalaba un aliento frío y húmedo, olor a tierra y a tiempo. El contraste con el infierno que los rodeaba era brutal. Yo primero, con Mateo, dijo Elena, sin dudar. Se deslizó por la abertura, sosteniendo al niño firmemente contra su pecho. Kael la siguió, y con una última mirada a la habitación en llamas que había sido el universo de Elena, tiró de la losa para volver a colocarla en su sitio, sumiéndolos en una oscuridad absoluta y total. El túnel era una pesadilla claustrofóbica, era estrecho y bajo, obligándolos a avanzar a gatas sobre la tierra fría y húmeda. El aire era viciado y espeso, y el sonido del fuego sobre sus cabezas era un trueno sordo y constante, salpicado por el crujido de la madera al ceder. Cada metro era una tortura. Mateo, sintiendo el pánico de su madre y la opresión del lugar, comenzó a llorar, un llanto ahogado que rebotaba en las paredes estrechas. Elena le susurraba palabras de consuelo que no podía oír, mientras Kael avanzaba detrás de ella, su cuerpo formando un escudo protector, su mano a veces rozando la espalda de Elena en un gesto de silencioso apoyo. Pareció una eternidad, pero finalmente sintieron una corriente de aire fresco. La salida. Kael empujó con cuidado una trampilla de madera camuflada, bajo un montón de paja vieja. Emergieron, parpadeando, en el corral. Por un glorioso instante, creyeron que lo habían logrado. El aire nocturno, aunque cargado de humo, era fresco y limpio en sus pulmones. La hacienda detrás de ellos era una antorcha gigante que iluminaba la noche, un espectáculo terrible y fascinante. Pero su esperanza duró poco. Una figura se separó de las sombras del establo. Ricardo Vargas. Su rostro, iluminado por el resplandor del fuego, era una máscara de furia triunfante. No había anticipado el túnel exacto, pero había supuesto que intentarían una salida por la retaguardia. En su mano, un revólver apuntaba directamente al pecho de Kael. ¿Creían que podían escapar de mí?, siseó, saboreando su victoria. El indio me pertenece. Y ahora, la mujer también. Fue el momento de la desesperación absoluta. Después de tanto luchar, de sobrevivir al fuego, iban a morir allí, en el polvo del corral. Kael se interpuso instintivamente delante de Elena y Mateo, preparándose para recibir la bala. Pero antes de que Vargas pudiera apretar el gatillo, otra sombra se movió, rápida y silenciosa. Miguel, el joven cazarrecompensas, apareció por detrás de su jefe. Con un grito que era una mezcla de miedo y resolución, golpeó a Vargas en la cabeza con la culata de su rifle. El golpe fue brutal. Vargas se derrumbó en el suelo, inconsciente, sin siquiera un gemido. «¡Corran!», gritó Miguel, sus ojos jóvenes llenos de una urgencia febril. «He preparado 2 caballos detrás del establo. Váyanse ahora». Los otros 2 cazarrecompensas, al ver a su líder caído, comenzaron a disparar hacia el establo. Miguel se cubrió, respondiendo al fuego. «No se preocupen por mí. Salven al niño», gritó. Kael y Elena no necesitaron que se lo dijera 2 veces. Corrieron hacia la parte trasera del establo, donde, efectivamente, 2 caballos ensillados los esperaban. Kael ayudó a Elena a montar, entregándole a Mateo, y luego saltó sobre el otro caballo. Con una última mirada de gratitud hacia el joven que les había dado una oportunidad,
espolearon a los caballos y se lanzaron a la oscuridad de la noche. El sonido de los disparos a sus espaldas se fue apagando mientras galopaban, adentrándose en el territorio rocoso y desconocido que se extendía más allá de la hacienda. Cabalgaron sin descanso, el instinto y la luna guiando su camino. Cuando pensaron que finalmente habían dejado atrás el peligro, oyeron el sonido de más jinetes acercándose rápidamente. El pánico volvió a apoderarse de ellos. ¿Los habían seguido? ¿Eran más hombres de Vargas? Se prepararon para otra lucha, o para una muerte segura. Un grupo de 5 jinetes apareció en la cima de una colina cercana, sus siluetas recortadas contra el cielo estrellado. Pero en lugar de disparar, una voz grave y familiar resonó en la noche. «Kael, ¿eres tú?» Kael detuvo su caballo en seco, el alivio inundándolo con tal fuerza que casi se cae de la montura. «¡Arturo!», gritó de vuelta. Eran Arturo y sus hombres. El viejo soldado, que había estado patrullando por las estribaciones, había visto el resplandor del incendio a kilómetros de distancia y había cabalgado para investigar, temiéndose lo peor. Su llegada fue como la intervención de un dios guardián. Estaban a salvo. Por ahora. El fuego a sus espaldas había consumido todo su pasado. No tenían hogar, ni posesiones, ni un destino claro. Solo la ropa que llevaban puesta y la vida que habían salvado por los pelos. Elena, acunando a Mateo dormido contra su pecho, miró las siluetas oscuras y amenazantes de las montañas que se alzaban ante ellos. Se volvió hacia Arturo, el hombre que representaba su único vínculo con la seguridad, y le preguntó con una voz que era apenas un susurro cansado: «¿A dónde vamos ahora?». El viaje a través de la Sierra Madre fue una travesía por un desierto que reflejaba el estado de sus propias almas. Durante días, Arturo los guió por senderos ocultos y cañones silenciosos, un paisaje de roca y espinas tan imponente como desolado. El adrenalina de la batalla se había desvanecido, dejando tras de sí un agotamiento profundo y el peso de todo lo que habían perdido. Hablaban poco, no había necesidad de palabras. Se comunicaban en el lenguaje silencioso de los supervivientes. Un trago de agua compartido de la misma cantimplora, la forma en que Kael tomaba las riendas del caballo de Elena cuando ella se adormecía por el cansancio, la manera en que ella limpiaba un rasguño en el brazo de él con un trozo de su propia ropa. En esa desolación, rodeados de un silencio tan vasto como el cielo, su vínculo se forjó, ya no en el fuego de la necesidad, sino en el respeto mutuo de dos personas que se habían visto en lo más profundo de su ser y no se habían apartado. Justo cuando Elena comenzaba a pensar que el mundo no era más que roca y polvo, Arturo detuvo su caballo en el borde de un precipicio. «Miren», dijo simplemente. Abajo, acunado entre los picos de las montañas como un secreto celosamente guardado, se extendía un valle de un verde tan intenso que parecía irreal. Un río de aguas cristalinas lo atravesaba como una vena de plata, y a sus orillas se agrupaban pequeñas y sólidas casas de madera y piedra, de cuyos chimeneas ascendía un humo acogedor. Vieron campos cultivados, ganado pastando pacíficamente, y lo más asombroso de todo, oyeron el sonido de niños riendo. Después de un viaje a través del infierno, habían llegado a un lugar que se parecía mucho al paraíso. La llegada al Valle de la Esperanza, como Arturo les dijo que se llamaba, fue abrumadora. La gente salió de sus casas a recibirlos, no con la sospecha y el miedo del mundo exterior, sino con sonrisas cálidas y miradas curiosas pero amables. Era una mezcla de razas y culturas que Elena nunca había visto en un solo lugar. Hombres blancos con esposas mexicanas, familias negras que habían escapado de la esclavitud, mestizos, e incluso algunos otros apaches que habían elegido el camino de la paz. Un hombre mayor, de postura erguida y ojos sabios, se adelantó para saludarlos. Era Héctor, el líder no oficial de la comunidad. «Arturo nos avisó que podrían venir», dijo, estrechando la mano de Kael y luego la de Elena con una cálida bienvenida. «Todo aquel que esté cansado de odiar tiene un hogar aquí». Esa tarde, les dieron una pequeña cabaña junto al río. Era sencilla, pero limpia y segura. Mientras Elena acostaba a Mateo en una cuna que una de las mujeres de la comunidad les había traído, sintió por primera vez en 10 años la sensación de seguridad, la sensación de estar en casa. ¿Alguna vez han sentido esa paz que llega después de la tormenta, esa sensación de finalmente estar a salvo?
Eso es lo que Elena y Kael comenzaron a sentir en ese valle. Los días se convirtieron en semanas. Kael comenzó a trabajar con los otros hombres. Sus habilidades para la caza y el rastreo eran muy valoradas. Elena encontró su lugar ayudando en el huerto comunitario y cuidando de los niños más pequeños. Vieron a Mateo dar sus primeros pasos sobre la hierba suave del valle. Oyeron sus primeras palabras, una mezcla de español y apache que reflejaba el mundo en el que ahora vivía. La tensión desapareció de sus hombros. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Estaban sanando. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía los picos de las montañas de color rosa y dorado, estaban sentados a la orilla del río. Mateo chapoteaba felizmente en la orilla, persiguiendo pequeñas piedras. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino cómodo, lleno de todo lo que no necesitaban decir. Fue Kael quien lo rompió. Su voz era baja y seria. «Elena», dijo, sin apartar la vista del niño, «cuando llegué a tu puerta, solo buscaba la supervivencia para mi hijo. No esperaba nada para mí». Se giró para mirarla, y en sus ojos oscuros había una emoción profunda y sincera que le hizo contener la respiración. «Pero aquí, contigo, he encontrado más que supervivencia. He encontrado la paz. He encontrado un hogar». Tomó la mano de ella, sus dedos ásperos entrelazándose con los de ella. «Noquiero ser solo el hombre que vive en tu cabaña, ni solo el padre del niño que cuidas. Quiero ser tu compañero. Quiero construir una vida contigo, aquí, en este lugar. Quiero ser tu familia». Elena sintió que las lágrimas, que pensaba que se le habían secado para siempre, llenaban sus ojos. Eran lágrimas, no de dolor, sino de una felicidad tan abrumadora que dolía. Durante años, había creído que su corazón estaba muerto, enterrado con su primera familia. Pero este hombre, este enemigo que se había convertido en su salvador, le había demostrado que estaba equivocada. Con la voz entrecortada por la emoción, le respondió. «Sí», susurró. «Sí, Kael. Quiero eso más que nada en el mundo». Él la atrajo hacia sí y la abrazó. Un abrazo que era a la vez tierno y fuerte. Un refugio contra todos los fantasmas del pasado. Mientras se aferraba a él, con el sonido del río y la risa de su hijo de fondo, Elena apoyó la cabeza en su hombro. «Kael», susurró contra su pecho, «hay algo importante que tengo que decirte». 2 años después, el sonido que resonaba en el valle no era el de los disparos, sino la risa de un niño cuya sola existencia era una victoria contra el odio que casi había destruido a sus padres. El Valle de la Esperanza había florecido. Nuevas familias habían llegado, atraídas por el susurro de un lugar donde las diferencias eran un motivo de celebración, no de miedo. Y en el corazón de esa comunidad, la familia de Kael y Elena se había convertido en un símbolo de todo lo que era posible. Esa mañana, a orillas del río, la comunidad entera se reunió. El aire estaba lleno del aroma de pino y de la comida que se preparaba para la fiesta. Hoy era un día especial. Era el día de la ceremonia de Mateo. No era un bautismo tradicional, ni una bendición apache, sino algo nuevo, algo que les pertenecía solo a ellos. Kael sostenía en brazos a Mateo, ahora un niño de casi 3 años de ojos curiosos y cabello oscuro y revuelto. Llevaba una pequeña camisa blanca, bordada por Elena con símbolos que representaban tanto el sol del desierto como la cruz de la misión. A su lado, Elena observaba a la multitud con una sonrisa serena. Su vientre, ahora notablemente abultado, era la respuesta a la pregunta que le había susurrado a Kael 2 años atrás, una promesa de vida nueva. Héctor se paró frente a ellos, junto a un anciano apache llamado Nakai, que había llegado al valle el invierno anterior. «Nos reunimos hoy», comenzó Héctor con su voz tranquila y resonante, «no para reclamar a este niño para una sola fe o un solo pueblo, sino para celebrar la herencia de ambos mundos que corre por sus venas». Nakai se adelantó, y en su lengua nativa habló de la fuerza del águila y la resistencia del coyote, pidiendo a los espíritus de la tierra que guiaran los pies del niño. Kael tradujo en voz baja, su voz llena de reverencia. Luego, Héctor tomó un poco de agua del río y trazó una cruz en la frente de Mateo, hablando del perdón, la compasión y el poder del amor para sanar todas las heridas. Fue entonces cuando Kael y Elena se miraron, y él supo que era el momento. Kael se dirigió a la comunidad. «Cuando llegué a este valle, era un hombre que huía de su pasado», dijo.
su voz fuerte y clara. Mi esposa, Elena, era una mujer prisionera de su propio dolor. Este niño, Mateo, nos unió y nos enseñó a vivir de nuevo. Puso una mano sobre el vientre de Elena. Y ahora, los espíritus y Dios nos han bendecido de nuevo. Otro niño viene en camino, un hijo de este valle, nacido del amor que encontramos aquí. Un murmullo de alegría recorrió a la multitud, seguido de aplausos y vítores. Y es en momentos como este que nos damos cuenta de que una familia no es solo la sangre que compartimos, sino las personas que eligen amarnos y cuidarnos. ¿No lo creen? La comunidad los rodeó, ofreciendo abrazos, bendiciones y buenos deseos. En ese círculo de rostros de todos los colores y orígenes, Kael y Elena entendieron que no solo habían encontrado un refugio, habían encontrado una familia, una tribu elegida, unida no por la sangre, sino por la decisión compartida de elegir la esperanza sobre el miedo. Más tarde esa noche, después de que la fiesta terminara y el valle se sumiera en el silencio bajo un manto de estrellas, los tres se sentaron a la orilla del río. Mateo, cansado pero feliz, dormitaba en el regazo de su madre. ¿Crees que hicimos lo correcto?, susurró Elena, mirando el rostro pacífico de su hijo. Kael tomó su mano. Mira a tu alrededor, Elena. Mira a nuestro hijo. Siente la vida que crece dentro de ti. No solo hicimos lo correcto, construimos algo nuevo, algo mejor. Se quedaron en silencio, escuchando el murmullo del río y el canto de los grillos. El pasado siempre sería parte de ellos, sus cicatrices un recordatorio del dolor que habían superado, pero ya no los definía. Ahora, su futuro era una página en blanco, esperando a ser escrita. Kael, Elena y el pequeño Mateo permanecieron juntos junto al río mientras el sol se ponía, una familia completa, mirando hacia el horizonte con esperanza. En el corazón del valle, desde las cenizas del odio, habían plantado un futuro, y este apenas comenzaba a crecer. La historia de Kael, Elena y el pequeño Mateo nos deja con el corazón suspendido entre el dolor del pasado y la belleza de la esperanza. Es un viaje que comienza con las cenizas del odio y termina con la promesa de un jardín floreciente, un recordatorio de que las heridas más profundas también pueden ser el terreno donde crece el amor más fuerte. Su vida nos enseña una lección invaluable. El odio es como una piedra en el corazón, pesada y estéril, pero el amor es una semilla que, con valentía y compasión, puede brotar incluso en la tierra más árida. Tómate un momento para pensar. ¿Cuántas veces hemos dejado que las heridas del pasado nos impidan plantar un futuro mejor? La historia de Kael y Elena nos recuerda que la esperanza siempre es posible. Y para que esa esperanza siga creciendo, queremos compartir más historias que, como esta, iluminan el alma. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Recuerda siempre que, así como una sola gota de agua puede salvar a una flor sedienta, a veces el acto de bondad más pequeño, la elección de escuchar en lugar de juzgar, puede cambiar un destino para siempre. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de